Veremos a Platón y ciertas propuestas, ciertas explicaciones o ciertas perspectivas metafísicas que se pueden encontrar en la explicación de la caverna platónica. Este pasaje de la República, de la caverna de Platón, puede que sea, sin lugar a dudas, uno de los pasajes más conocidos, más citados, más divulgados de la historia de la filosofía occidental, ¿verdad? Incluso cuando uno no haya leído nada de filosofía, uno me imagino que por ahí escuchará la noción de la caverna y más que eso, me interesa hoy que veamos metodológicamente hablando también cuál es la función de establecer explicativamente ese entorno de ocurrencia de las cosas, digamos, como en una caverna tenebrosa, a donde se ve mal, a donde de alguna manera se está mal, y también todo el valor metafórico y simbólico de el salir de la caverna, de ir a ver otras cosas, que también se puede acercar un poco a la metáfora del viaje que veíamos en la propuesta de Parménides. Habiendo dicho eso, bueno, pues empecemos a ver un poquito de cosas a propósito de Platón. Lo primero que habría que decir es que efectivamente Platón fácilmente uno lo puede definir como uno de los filósofos sí, de la tradición occidental más importantes de toda la historia. Y cuidado y no de cualquier tradición, digamos. O sea, Platón, con Platón estamos al frente de un peso pesado entre los pesos pesados. Whitehead, un filósofo, un lógico de hace ciento y pico de años, 150, me parece, un poquito más de 100 años, lo que decía en algún momento era que toda la filosofía occidental no era ni más ni menos que una nota al pie de página de las obras de Platón, ¿verdad? Y eso, aun cuando suene a que es algo demasiado exagerado, pues tiene el fundamento de que efectivamente Platón es, sin lugar a dudas, insisto, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. O sea, vamos a ver, a Platón uno lo mete al ring con cualquier otro contendiente y estaríamos bastante cómodos, ¿verdad? Sabiendo sabiendo lo que tiene Platón. O sea, es una de las propuestas filosóficas más potentes de toda la historia. O sea, no hay mucho más que decir, ¿verdad? Y Sanchitos, cuando dice esto, también lo dice con un gran reconocimiento, porque a Sanchitos no le gusta Platón. ¿Ya? Entonces, nada más eso se los digo solamente como para hacer una confesión, una culpable confesión. A Sanchitos no le gusta demasiado Platón. Bueno, estamos ya en un periodo que, por la definición que habíamos dado de presocráticos y por el punto de referencia que es precisamente Sócrates, y la importancia que tiene con Platón, ya estamos en un momento distinto de la producción filosófica. Ahorita veremos qué quiere decir esto. Ha pasado un poquito de tiempo, ya estamos entre los años 427 y 347 antes de Cristo, en Atenas, ¿verdad? Se sabe que Platón fue discípulo de Sócrates, y funda la academia que ha de ser una de las escuelas de filosofía más importantes también de toda la historia, ¿verdad? Se llamaba Aristócles y le decían Platón porque parece ser que era muy corpulento y que tenía los omoplatos muy grandes. Entonces, Platón viene de ahí, de que era como muy hombrudo. Debe haber sido, debe haberse ejercitado mucho, digamos, de joven, que era algo que en el mundo griego era relativamente fácil de ver, ¿verdad? Platón escribió mucho, y las obras de Platón son realmente importantes, a todas luces, ¿verdad? Escribió en forma de diálogo, que es una de las razones por las que a Sanchito no le gusta
Los diálogos se me hacen un poco pesados, especialmente cuando por la metodología de exposición Sócrates toma la voz cantante. Entonces Sócrates va diciendo cosas y las demás personas solamente sienten, ¿verdad? Eso a mí se me hace pesado al rato, pero insisto, eso simplemente es una apreciación de parte de Sanchitos. Aún así, Sanchito sabe que las obras de Platón son de las más importantes de la filosofía. Si no fuera por Platón y por otros discípulos de Sócrates, se sabía poco de las obras de Sócrates o de qué proponía Sócrates, puesto que Sócrates no nos dejó nada escrito. O sea, si alguna vez alguien les pide que le pasen por favor un libro de Sócrates, ustedes lo que le pueden pasar es un libro de Platón, porque Sócrates propiamente hablando no escribió nada y lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de lo que apuntaron, de lo que escribieron sus discípulos. En los diálogos de Platón, Sócrates aparece como un personaje habitual y por supuesto principal, ¿verdad? Es importante decir que fue discípulo de Sócrates porque en su momento esto era como decir que estaba en contacto con la producción más importante de filosófica, digamos, en ese momento. Es como ahorita estudiar en una universidad súper prestigiosa, digamos, ir a Oxford o a Harvard o a Yale o algo así por el estilo. Y también dependiendo por los ámbitos, hay universidades que son muy especializadas, digamos. Por ejemplo, para cuestiones de matemáticas, el MIT o cosas así por el estilo. Bueno, pero pues para cuestiones de filosofía, en ese momento ir a Grecia era como ir al centro de eclosión de la filosofía. Ya habíamos visto el mapita aquel de los presocráticos. Bueno, esa ebullición del pensamiento filosófico seguía en Atenas para el tiempo de Platón, y Platón era uno de los profesores, de los fundadores de una escuela de pensamiento más importantes a todas luces. Vamos a ver un par de cositas. La primera es de índole metodológica, que es la siguiente. Ustedes vieron que hay unos numeritos en los y unas letras en los márgenes de la obra, del texto que yo les pasé. Esto es porque los autores generalmente tienen una forma de ser citados. A esto nos referimos muy de pasada cuando alguien me preguntó qué significaban los números entre paréntesis de los fragmentos de los presocráticos que habíamos visto en el texto de Alberto Bernabé. Bueno, en el caso de Platón, también tiene su colección canónica, así generalmente se llama, la colección canónica o la colección crítica de los textos de un autor o de una autora. En este caso, las obras de Platón se encuentran organizadas en una colección y para revisar la colección, uno lo que tiene que hacer es referencia a las páginas y a las secciones de las páginas. Por eso, el número que aparece ahí es un número de página, y las letras minúsculas que aparecen a continuación son las secciones, como lo pueden ver acá en esta imagen. Acá tenemos una B. ¿Qué quiere decir? Que por acá empezarán, probablemente en este punto, empezará la sección B de la página 514 de las obras platónicas, ¿verdad? Y ahí nos estamos refiriendo al ordenamiento que se ha hecho de esa producción en el idioma original, que es el griego, en este caso clásico. ¿Por qué esto es importante? Porque no importa cuál traducción esté utilizando uno, o si está utilizando un compendio que esté en el griego original, lo que le interesa a uno como usuario técnico, en este caso de filosofía, de las obras de Platón, o traductor, o no sé, como investigador, a uno lo que le interesa es poder remitir a quien le lea a uno el trabajo específicamente al lugar donde efectivamente se encuentra eso que uno está citando o a lo que uno está haciendo referencia. Y eso se hace por medio de las páginas y de las secciones. Por eso estos numeritos tan curiosos que aparecen por ahí. A los presocráticos se los cita por fragmento, en el caso de que los haya, ¿verdad? En el caso de Tales se los cita solamente por medio de las noticias.
Y en el caso de Platón se citan por página y por sección de página. Ahora sí, empecemos directamente con la alegoría de la caverna. La primera cosa es que esto es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Vamos a ver que con Parménides, que él mismo se refiere a su poema como un mito que él está relatando. En el caso de la caverna de Platón, a Platón no le interesa establecer que él lo que está haciendo es un relato mítico, sino que él lo que está es planteando, por así decirlo, un escenario explicativo, todo un entorno, una circunstancia explicativa que nos serviría, que, voy a usar este verbo, vehiculiza de alguna manera una explicación que podría traer claridad a un tema que de pronto no es tan claro. Esto es parte de esa manera de entender el conocimiento que había en la antigüedad en muchas culturas, en el sentido de que hay un conocimiento adecuado de las cosas al cual se accede a partir de un cierto esfuerzo, y hay un conocimiento habitual de las cosas que generalmente depende solamente de la opinión, como la diferencia entre aletheia y doxa en el caso de Parménides, o la diferencia entre el conocimiento que generan quienes están despiertos, o sea, quienes están al tanto de lo que es el logos, en contraste con quienes están dormidos, quienes no van más allá de las apariencias. Esta cuestión de las apariencias, de la doxa o de la verdad, de la aletheia, aparece también en Platón. Y el gesto explicativo, por decirlo de alguna manera, es más o menos el mismo. Hay una manera de entender las cosas que se están explicando que va más allá de lo que aparece a simple vista, y que demanda de nosotros poder tener las herramientas para poder llegar a eso. El que esto sea una alegoría lo que quiere decir es que es una figura explicativa. En ese sentido es una gran metáfora, podríamos decir. ¿Por qué una metáfora? Porque lo que hacemos es que presentamos simbólicamente una determinada cantidad de elementos, en este caso ustedes entenderán que son elementos explicativos, de los cuales uno puede ir, o con los cuales uno puede ir construyendo y ir hilando una explicación a propósito de ciertos temas. En el caso de lo que a nosotros más nos interesa en el curso, le vamos a dar seguimiento especialmente a la parte epistemológica y por supuesto a la parte ontológica de la alegoría de la caverna, ¿verdad? Ahora, la idea de que el pensamiento sea alegórico es que funciona como un modelo simbólico de representación de la realidad a la cual remite. ¿Por qué? Porque haciendo el ejemplo, haciendo la metáfora, haciendo todo este escenario explicativo de una caverna, en tanto quien escucha el ejemplo, entiende el ejemplo, es muy fácil trasladar cuáles son las consecuencias de esa discusión a ciertos ámbitos, como les decía yo, por lo menos el epistemológico y el ontológico, que son los que nos interesan. Aquí lo que hay que preguntarse es entonces, dentro de la alegoría, ¿qué representa qué? ¿Cuál es la función de que dentro de la alegoría estén ciertos elementos y qué significan y cómo pueden ser interpretados? Que eso es otra cosa. La alegoría en sí misma no es explicativa. La alegoría en sí misma sirve para entender de manera más fácil qué es lo que está detrás de lo que estamos explicando. Kant a esto le llamaba, y aquí vamos a hacer un salto bastante grande, Kant a esto le llamaba claridad intuitiva, que es cuando uno está explicando algo,
poner un ejemplo. Cuando uno dice, bueno, esto es como cuando pasa esto en la vida real, ¿verdad? Ahí la idea es que por medio del ejemplo uno capta de manera más fácil y por lo tanto más inmediatamente lo que se está tratando de explicar, que es mucho más complejo, mucho más abstracto, en ese sentido mucho más alejado de esa realidad que queremos explicar. Por eso es que la manera en que se representan las cosas en la alegoría siempre carga un sentido que es importante desentrañar. ¿Se entiende esto bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ahora, en ese sentido, la explicación de la caverna también tiene que ver y se ancla con el hecho de que nuestro conocimiento del mundo es insuficiente. O sea, lo que conocemos, está bien que lo conozcamos, lo que conocemos y nos permite operar en el mundo, eso está muy bien, pero no nos podemos quedar con solo eso. Siempre hay que remontarlo, ir más allá de él, para poder entender lo que las cosas son, para poder entendernos a nosotros en relación con lo que las cosas son y para poder entender el mundo en general, cuáles son sus reglas, qué es lo que es esperable de él y todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nuestras limitaciones, nuestros condicionamientos van a ser en última instancia en tanto que posibilitadores van a ser al mismo tiempo determinativos, determinantes y limitantes de a qué podemos llegar en conocimiento. Profe, Adelante. como el ejemplo que usted dio la clase pasada del horizonte, de la letrilla y el horizonte. O Sí, sea, siempre que lleguemos allá va a haber otro horizonte más allá. es correcto, es correcto. Y ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que aquí el conocimiento alegórico lo que nos dice es, bueno, el entorno en el que usted está, usted lo tiene que entender y tiene que poder moverse en él y tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en él. Pero para poder entender lo que las cosas son, siempre tiene que ir más allá. El ejemplo de la metáfora del horizonte, lo que nos dice es también, nos pone en contacto con esa finitud que tenemos, en el sentido de que por más que sigamos siempre avanzando en el conocimiento, siempre va a haber mucho más que conocer de la realidad. Entonces, nos sirve también esa metáfora del horizonte en el sentido de que racionalmente vamos siempre a tender a querer conocer más y a seguir avanzando ese conocimiento. ¿Se entiende? Correcto, correcto. Perfecto. Ahora, hay varias preguntas que son importantes. Desde el punto de vista epistemológico, vamos a tratar de ver cómo es que nuestro conocimiento de las cosas puede ser adecuado o no. O sea, vamos a ver cómo podemos garantizar que conocemos las cosas. Hay ciertos criterios que son usuales en relación con la respuesta que le damos a esta pregunta. Uno de los criterios es que dependiendo de qué tanto nosotros podamos interactuar con ese mundo que estamos tratando de explicarnos, eso será una evidencia de qué tan adecuadamente nuestra manera de conocer está siendo una herramienta útil, nos está ayudando precisamente a entender cuáles son las relaciones que hay en las cosas, cuál es la operatividad que hay en las cosas, cómo funcionan y de qué se tratan, digamos, básicamente. Ahora, la pregunta de la epistemología, ¿no? Las preguntas de la epistemología siempre van a estar poniéndonos en contacto con la preocupación de qué podemos conocer y cómo. Por supuesto que eso lo que hace es que nos permite preguntarnos y perfilarnos nuestras capacidades de conocimiento y también nuestras capacidades de interacción con las cosas. En algún momento, creo que fue en este curso, no, creo que fue en el de Kant.
Bueno, el punto es, en algún momento, tratando de explicar algo como esto que estoy tratando de decir en este momento, yo les decía que la experiencia tiene que ver con cómo es que nosotros conocemos, gracias a las condiciones que nosotros tenemos, por ejemplo, en la sensibilidad, y que conforme nosotros vamos avanzando y también utilizando instrumental, lo que vamos es también mejorando esa experiencia y por lo tanto introduciendo mejores elementos explicativos en nuestra imagen, en nuestro modelo de explicación. La alegoría de la caverna lo que hace, y en ese sentido, la alegoría sirve de manera simbólica como un instrumento también de observación. ¿Por qué? Porque por medio de la comparación que nosotros hacemos entre la alegoría y lo que está siendo representado en ella, nosotros podemos potenciar de mejor manera la explicación que tenemos de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y por eso es que la explicación alegórica o el recurso alegórico también puede ser muy potente. Eso lo vamos a ver ahorita que empecemos a revisar los elementos específicos de la alegoría de la caverna, por ejemplo. Recuerden que y esto está presente de manera muy clara en el texto que hemos leído, en la alegoría que hemos leído. Hay una relación muy cercana, tiene que haber una relación muy cercana entre lo que decimos de conocer, que conocemos del mundo y lo que el mundo es. Entre lo que decimos que conocemos de las cosas y lo que las cosas son. ¿Eso es importante? Claro que sí. Y en función de eso es que Platón está planteando la alegoría de la caverna como efectivamente una explicación, una propuesta, una descripción que es eficiente y eficaz para generar esa explicación. ¿Qué podemos conocer y cómo? Es importante una vez que nosotros vamos a revisar estas propuestas. Y desde el punto de vista ontológico, las preguntas que podemos hacernos es, ¿qué son las cosas? ¿Cómo son las cosas? Y obviamente combinando ambas, terminaríamos preguntándonos cómo sabemos que es adecuado lo que conocemos de las cosas. Bien, vean esta imagen. Esta imagen es bastante importante para ver ciertas cosas de la filosofía platónica. Por un lado, tenemos un mundo visible y por otro lado tenemos un mundo que es meramente inteligible. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo visible remite a lo que podemos conocer mediante la experiencia. Todo lo que podemos nosotros experimentar está dentro de eso que vamos a llamar el mundo visible, el mundo de la empiria, ¿verdad? Aquí nosotros es donde vivimos, por así decirlo, en el mundo visible. Es ese mundo que cotidianamente, en el que cotidianamente andamos, muchas veces sin cuestionárnoslo. Es el mundo del todos los días, es el mundo, sí, en el que simplemente operamos. ¿Ya? Es la cotidianidad, lo que está más a mano, etcétera, etcétera. ¿Verdad? El mundo inteligible, la palabra inteligible, ustedes verán que de alguna manera también remite a algo que está meramente dentro de las limitaciones del entender las cosas, del entendimiento, de cómo es que por medio de conceptos y por medio de explicaciones y por medio de ideas, nosotros vamos haciendo referencia a esas cosas que están en el mundo que vemos, que experimentamos. El mundo de la experiencia y el mundo de la inteligibilidad se contraponen entre sí como opuestos. ¿Por qué son opuestos? Porque lo que es meramente inteligible solo existe reflexivamente, gracias a la razón. Y lo que está en lo visible, que podríamos llamar las cosas concretas, solo por su forma de existir, solo las vamos a encontrar en ese mundo que podemos llamar esa realidad con la que nos topamos todos los días.
¿Se entiende esta diferencia? Esto es crucial para entender la propuesta platónica. Esta contraposición entre lo visible o concreto, que también lo podemos llamar así, y lo inteligible, tiene que ver con que lo inteligible es absolutamente abstracto. ¿Y a dónde lo podemos encontrar? Bueno, desde el punto de vista explicativo, lo podemos encontrar en el entendimiento de quién lo piensa, de quién lo conoce. El mundo visible, no, lo encontramos afuera de nosotros. Son las cosas con las que nos topamos. ¿Ya? Tiene que ver, por ejemplo, con este borrador que yo tengo en la mano. Existe en su concreción como algo que yo con lo que me puedo relacionar por medio de mis sentidos, es decir, por medio de la experiencia. En Platón vamos a encontrar esta contraposición entre el conocimiento adecuado y el conocimiento no tan adecuado de las cosas. Si uno se queda solamente con lo visible, por las limitaciones propias que tiene lo visible y las limitaciones propias que tenemos nosotros, vamos a acercarnos más bien al entorno de lo que es pura opinión, de lo cual podemos, sobre lo cual podemos generar efectivamente una propuesta, pero de lo cual no podemos estar seguros, no podemos estar completamente seguros de que sea como lo estamos percibiendo. Para poder tener seguridad tenemos que pasarnos a la acera del frente, a donde está la ciencia, a donde está el conocimiento adecuado, a donde ya no estamos en la opinión ortodoxa, sino que llegamos a la ciencia o episteme de las cosas. Como ustedes lo podrán ver, las opiniones, el problema es que están como muy atravesadas, como muy cercanas a lo sensorial, a las limitaciones propias que tenemos, mientras que el conocimiento de la episteme, de la ciencia, de la aletheia, que podríamos decir también acá, necesariamente implica en cada uno de quien conozca las cosas, ¿verdad? En cada quien requiere remontar las cosas mismas. Por eso es que la contraposición entre lo visible, concreto, y lo meramente inteligible es importante. ¿Por qué? Porque en última instancia a la ciencia se accede solamente por medio de la razón, de las nociones que están en la razón, ¿ya? Y que están por encima. Y estar por encima aquí también tiene que ver con la importancia no solo explicativa, sino ontológica que tienen esas explicaciones por sobre la experiencia del mundo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Bien, aquí hay varias cosas que, propiamente hablando, en el pasaje que nosotros leímos no está. Pero vean que aquí los verbos epistemológicos que aparecen acá en esta figurita son, por decirlo así, epistemológicamente débiles. Nosotros imaginamos, pero no por imaginar algo lo conocemos. O no por imaginar que las cosas sean de una manera, eso compromete ontológicamente a que efectivamente las cosas sean así en esa realidad que estamos evaluando, sobre la cual estamos imaginando algo. De la misma manera, la creencia opera en función de que con ella no agotamos explicativamente las cosas, sino que nos posiciona en función de una manera en que interpretamos el funcionamiento de esas cosas. Tiene como base el funcionamiento de las cosas, obviamente, pero además tiene que ver con cómo nosotros ubicamos dentro de nuestro esquema explicativo esa ocurrencia de las cosas o cómo las cosas operan. La ciencia, por otro lado, lo que nos permite es tener el conocimiento más adecuado de las cosas, y por eso es que se plantea como un remontar, como un elevar las cosas mismas por medio de la abstracción, por medio de la razón. Aquí aparece la razón como la herramienta privilegiada de este tipo de explicaciones.
precisamente porque esto solo lo hacen sujetos racionales. O sea, uno no se encuentra este tipo de reflexiones en los animales no humanos. Después podemos volver un poco a esta imagen. Vamos a tratar de ir viendo ahora sí la alegoría. Ustedes vieron que Platón, de una manera, cuando empieza a decir, bueno, imaginémonos que hay un entorno que es así o así, ¿ya? Que es de esta manera o de aquella manera. Hay una caverna, ¿verdad? Ojo acá con los elementos de la caverna, cómo se construye explicativamente esto. Esto se ve también en la imagen. Vean que todo lo que tiene que ver con la opinión, con el mundo visible, con el mundo que recabamos por medio de los sentidos, tiene que ver con ese grado epistemológico, ¿ya? Que podemos decir que es bastante imperfecto, bastante difícil de manejar, ¿ya? De hecho, dentro de la metáfora misma, dentro de la alegoría misma, el hecho de que haya oscuridad o algún tipo de oscuridades, ¿no?, es muy relevante en el sentido de lo que tiene que ver con el conocimiento de las cosas. En ese sentido, el punto con la caverna platónica es que cuando uno está en esas penumbras, uno realmente no conoce adecuadamente las cosas. No es lo mismo acostumbrarse a andar tanteando, por así decirlo, dentro de esa oscuridad, que pronto poder encender la luz y poder echarle un vistazo, tener en la mano ya de una manera más completa, por así decirlo, cuáles son las características que tienen las cosas, los rasgos que tienen las cosas, ¿verdad? Y el punto es que nosotros habitualmente estamos encerrados en una caverna. ¿Por qué? Porque no conocemos adecuadamente las cosas, solamente remitiéndonos a nuestro entorno explicativo en la experiencia que tenemos nosotros teniendo. Y vamos a ver, ¿qué es la caverna? La caverna es todo lo que vivimos todos los días, ¿verdad? ¿De la caverna podemos salir? Sí, efectivamente. Ahorita vamos a ver qué significaría eso. De hecho, vean que voy a decir aquí algo también que es de interés más bien cultural. Esta idea de que estamos en un entorno que entorpece nuestra manera de conocer en última instancia ha sido muy fructífera, si se puede, si se quiere también, dentro de la historia del pensamiento, ¿verdad? Esto de que nosotros realmente estamos viviendo en un tipo de existencia que en el mejor de los casos podemos decir es engañosa, aunque podamos remontarla, pero que nosotros siempre estemos en ese nivel de ignorancia ha sido una idea muy, muy exitosa a lo largo del tiempo. Si ustedes lo ven, aparece en literatura, aparece en este caso en filosofía y también aparece lo hemos explotado incluso para películas. Eso de que el mundo, de que hay algo más allá de lo que vemos del mundo, está presente, por ejemplo, en las películas de Matrix. A mí me llama la atención porque ya ustedes pertenecen a una generación a donde uno tiene que preguntarse si ustedes vieron Matrix y si eso de alguna manera les llamó la atención. Ya, hasta no hace mucho, uno decía Matrix y todo el mundo sabía de lo que uno estaba hablando. Y ya yo me he topado con grupos a los que uno les hace el ejemplo de Matrix y me dicen, sí, profe, sabemos más o menos de qué va, pero no la hemos visto. Bueno, esa idea de que estamos realmente en algo que no agota la realidad, vean que viene desde Platón. O sea, vamos a ver, si a uno le dicen, es que qué buenas películas y qué argumento más inteligente, uno podría decir, bueno, hey, si quiere ver eso, más o menos en el inicio, le das el capítulo 7 de la República de Platón, ¿verdad? Porque es esa
esa posibilidad, digamos, de, entendiendo cómo funcionan las cosas, sacarle un poco más, incluso un poco más de provecho, conociéndolas tal como deben ser, o sea, remontando ese entorno meramente aparente. Lo interesante de esto es que efectivamente las apariencias están en un lugar a donde nosotros nos desarrollamos y que operan dentro de la forma de operar que tenemos nosotros mismos. Por eso es que nos es tan fácil lidiar con las apariencias. Por eso es que también nos es muy fácil quedarnos solamente en las apariencias y no ir más allá. Obviamente la idea es remontar y ir construyendo una explicación que nos permite ir más allá. Bien, estamos llegando, tengo las 11:48, o sea, estamos llegando ya aquí casi que los 50 minutos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, podríamos ir haciendo una pausa para venir con los elementos explicativos de la alegoría. No sé si tienen alguna pregunta sobre el texto o sobre lo que hemos dicho. Profe, Sí. yo tenía como, es que no sé si es como, no es como respecto al tema, pero es que sé que si me voy a recreo después se me olvida. Respecto al tema sobre, es que nosotros hablamos muy fácil, no sé, o muy completo sobre filósofos de antiguos, pero ¿usted cree que actualmente hay alguien a quien uno le pueda como otorgar algo así como de ser un filósofo grande o que haya descubierto? Es que siento yo que actualmente como que no se reconoce a alguien como filósofo, tal cual, no existe alguien así de famoso, se hacen famosos otras cosas. Entonces, ¿usted conoce a alguien que a uno le pueda otorgar como de alguna forma sabio por ser filósofo, algo así, famoso, no sé? Ok, vamos a ver. Aquí habría que hacer un par de distinciones. La primera es que sí hay un cambio en los paradigmas, y eso es obvio, ¿verdad? Y es completamente esperable. Si bien la filosofía cuando inicia en el mundo griego, la propuesta de los filósofos también tenía que ver con que es posible que este conocimiento que se va generando sobre las cosas se convierta también en sabiduría. La sabiduría, tal como la entendían en general en este tipo de propuestas filosóficas, no se corresponde con el conocer muchas cosas, con el conocer mucho de algo, sino que más bien tiene que ver con el saber vivir. Hoy en día nosotros no seguimos a quienes producen filosofía porque tengan en ese sentido una propuesta de vida que a nosotros nos interesa emular, aun cuando hay gente que sí sigue así a los grandes autores o a las grandes autoras, ¿verdad? Habiendo dicho eso, la perspectiva ahorita es diferente, es la de proponer, digamos, unas líneas interpretativas de una cierta realidad o de unos ciertos problemas que cumplan con ciertas características, con ciertos parámetros, pero no se trata de ofrecer una versión de sabiduría, digamos, adaptada a nuestro mundo contemporáneo. Filósofos o filósofas así, que uno los pueda reconocer como grandes, pues en este momento sí hay, por áreas, pues por supuesto que sí hay. Solo voy a mencionar dos de los más conocidos, que además, en el caso de uno de ellos, es además como una especie casi que de popstar, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el caso de Slavoj Žižek, ¿verdad? O, por ejemplo, alguien como Judith Butler en este momento, que son personas que tienen propuestas, tienen una propuesta particular, o sea, es una propuesta que han construido y que argumentan y que defienden. Ahí están, hay gente así de grande. De la misma manera los hay en lógica, también los hay en epistemología, en filosofía social, en filosofía de la religión y cosas así por el estilo. Sí, eso es lo que le podría decir, ¿verdad? Sí hay algunas personas que se dedican a hacer ese tipo de propuestas, pero no coincide, digamos, con lo
con lo que es una propuesta en mundo clásico. Ok. Sí, sí, me queda más claro. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo, Adelante, por favor. ¿usted cree que podríamos considerar como otro ejemplo de la alegoría de la caverna a Alicia en el País de las Maravillas? Uy, buena pregunta. Es que me acordé que en Matrix la mencionan por un momento. Sí, sí, sigue el conejo. Ujú. Sí, al puro inicio de la película. Vamos a ver, el asunto con Alicia, en Alicia también hay pensamiento alegórico, digamos. Entonces yo lo pensaría más cercano a la propuesta directamente de Platón. Porque, vamos a ver, sí, yo vería una diferencia. En el caso de Alicia, en el País de las Maravillas, la propuesta de la obra es más bien que hacer por contraste con todas estas rarezas, ¿verdad? O sea, Alicia va y está en un lugar a donde parece ser que las cosas operan de manera muy distinta, muy bizarra además, Ujú. muy curiosa, pero eso simplemente como para hacer un contraste que le permite a ella de alguna manera revisar cómo es que es el entorno en el que ella de hecho vive, ¿verdad? Recuerde también que Alicia efectivamente era una niña a la que Lewis Carroll de alguna manera toma como inspiración. Pero entonces, más que como una representación que sirva como una alegoría como la de Matrix, yo creo que lo que hace es como plantear un contraste que permita hacer acento en la manera de entender la realidad en la que uno vive. En ese sentido, el gesto se parece más a una alegoría como la de Platón directamente que a la película Matrix, me parece. O sea que la obra de Lewis Carroll se parece más a la alegoría de la caverna que todo Matrix. Me parece que en cierto sentido sí. Ok, gracias, profe. Con muchísimo gusto. Profe, Adelante. como comentario lo que usted está diciendo, ¿verdad? La temática. Y da un poquillo de miedo porque un físico muy famoso en nuestra era, no hace mucho, sacó pues una propuesta a su teoría del todo, ¿verdad? En el cual él explica evoluciones por grafos y todo esto. La cosa es que si la propuesta de él es correcta, es muy, 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 muy probable que nosotros estemos viviendo en un universo simulado. Sí, vamos a ver, eso tiene ciertas implicaciones, o sea, y eso tiene que ver con preguntas que nos hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. En la modernidad hubo quienes se preguntaron si lo que vivíamos era un sueño. Calderón de la Barca o Descartes, lo vamos a ver más adelante. Y sí, también puede ser una propuesta. Ahora, la idea de plantear eso, en el caso de pensar que nosotros existimos porque hay un ordenador que nos programa, digamos, y que nos pone a funcionar, como hipótesis es una hipótesis viable. Ahora, lo que hay que ver es cómo podríamos eventualmente corroborarla o falsearla. Ese es el problema que tendría eso para poder considerarlo tan siquiera una teoría, digamos. Se puede entender como una hipótesis y como hipótesis también operacionaliza una determinada cantidad de explicaciones posibles. Pero convertir a eso en una teoría que de verdad sea descriptiva de lo que está pasando, yo creo que no llega tanto, a menos de que eventualmente podamos demostrar que efectivamente eso es así y también a partir de esa demostración, entonces poder adjudicarle explicativamente un lugar a todo lo que ocurre según esa explicación que la hipótesis plantea. ¿Se entiende? ¿No? Sí, sí, digamos, explican las 14 partículas fundamentales mediante un sistema de evolución de grafos. O sea, con su teoría él puede explicar todo, digamos.
Entonces, pero ahí falta eso, de corroborar, pero Sí, como como, digo, si se llega a comprobar, pues qué miedillo. sí, el problema es qué significa corroborar eso. Eso es lo que a Sanchito no le calza, digamos, como para que eso sea, en este momento, más que como hipótesis, un planteamiento. Creo que es un planteamiento que nos permitiría, que nos permitiría saltar de él mismo a otro tipo de explicaciones. Sí, no creo que sea un planteamiento que quiera hacer o que quiera agotarse meramente en su parte descriptiva. ¿Verdad? Pero bueno, vamos al recreo. Tengo que son las 11:57. Volveríamos entonces a las 12:07. Nos vemos en 10 minutos.